El precio de un heredero. La caída del magnate de Madrid. Bienvenidos a una historia increíble, donde un marido millonario toma la peor decisión de su vida. Después de 15 años de matrimonio, echa a su devota esposa para traer a su joven amante. Pero el karma es implacable, y meses después, el destino le da un giro impactante. Quédense con nosotros para presenciar la asombrosa caída de un hombre que creía tenerlo todo. Vuestro apoyo alimenta estas historias. Si están tan atrapados como nosotros, háznoslo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte. 1. El gancho. Hace solo unas horas, Laura Fuentes estaba ultimando los planes para su 15º aniversario de bodas. Ahora, estaba paralizada por el shock, viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. «Diego, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «¿Qué está pasando? Háblame». Pero Diego Castellanos, un magnate inmobiliario adinerado y frío de Madrid, ni siquiera la miró a los ojos. Su rostro era de piedra mientras irrumpía en su lujosa mansión, emergiendo momentos después, con un montón de ropa de Laura en sus brazos. Sin dudarlo, la arrojó sobre el creciente montón en el camino de entrada. «¡15 años, Laura!», gritó, con la voz llena de resentimiento. «15 años de intentarlo, y nada. No pudiste darme lo único que necesito, un heredero para mi imperio». Laura se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Ella y Diego lo habían intentado durante años, soportando innumerables tratamientos de fertilidad, cada fracaso dejándole el corazón hecho pedazos. Pero siempre había creído que el amor sería suficiente, que Diego lo había entendido. Mientras su furiosa diatriba continuaba, su mente se desvió a tiempos más felices. El día de su boda, sus ojos llenos de amor, mientras prometía estar a su lado para siempre. Su primer aniversario en una playa aislada, soñando con la familia que construirían juntos. La noche en que se cerró su primer gran negocio inmobiliario y bailaron en su pequeño apartamento, abrumados por la esperanza de un futuro. Ahora, esos momentos se sentían como si fueran la vida de otra persona. «¡Diego, para!», gritó Laura, tratando de alcanzar su brazo. «Podemos arreglar esto. Siempre lo hemos hecho». Pero él se apartó de ella como si su toque le quemara. «No hay nada que arreglar, Laura. Se acabó». Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, el sonido de los neumáticos crujiendo contra la grava resonó en la noche tormentosa. Un elegante coche deportivo negro se detuvo. La puerta se abrió y salió Sofía Torres, la joven y curvilínea asistente de Diego. A Laura se le revolvió el estómago al ver el brillo de suficiencia en los ojos de Sofía. «¡Diego, cariño!», gritó Sofía con una voz dulzona, caminando hacia él con confianza. «¿Está todo bien? Me preocupé cuando no apareciste para nuestra cena». El mundo de Laura se inclinó. «¿Cena?», susurró, mirando entre su marido y su amante. El rostro de Diego se endureció. «Sofía está embarazada, Laura», declaró, con la voz desprovista de remordimiento. «Me está dando lo que tú nunca pudiste». Las palabras le robaron el aire a Laura. Sintió el peso de la traición aplastarla, ahogando la tormenta que se desataba a su alrededor. Sofía, envalentonada por la presencia de Diego, se acercó, entrelazando su brazo con el suyo. Su mano manicurada se posó posesivamente sobre su vientre aún plano. «No te preocupes, Laura», ronroneó. «Yo cuidaré bien de él y de nuestro bebé». Algo dentro de Laura se hizo añicos. El amor por el que había luchado, la vida que había construido, todo había sido una ilusión. Con manos temblorosas, recogió la ropa empapada por la lluvia que Diego le había arrojado. Estaba temblando,
pero no por el frío. «Te arrepentirás de esto, Diego», susurró, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Un día te darás cuenta de lo que has tirado». Diego ni siquiera se inmutó. Simplemente le dio la espalda, llevando a Sofía a la calidez de la casa. Su casa, la mansión que una vez había sido el hogar de Laura. Ella se quedó inmóvil, mirando las ventanas brillantes, un contraste cruel con la oscuridad helada que la rodeaba. Por un momento fugaz, consideró rogar, luchar por otra oportunidad. Pero entonces algo más fuerte se agitó dentro de ella. Ira, determinación y algo más que no podía nombrar. Con una respiración profunda, Laura se dio la vuelta. No tenía idea de a dónde iría, qué haría a continuación. Pero sabía una cosa: no se quedaría allí, aferrándose a los restos destrozados de su matrimonio. Al pisar el camino de entrada fangoso, sus tacones de diseñador hundiéndose en la tierra, se llevó una mano al estómago. Una ola de náuseas la golpeó. ¿Estrés o algo más? Ella no lo sabía, pero en ese momento, una pequeña chispa de esperanza parpadeó dentro de ella. Su vida nunca volvería a ser la misma. 2. El origen de la ambición despiadada. Diego Castellanos estaba sentado en su oficina de gran altura, con el perfil de Madrid extendiéndose ante él, su imperio brillando bajo las luces de la ciudad. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, enredada en recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Volvió a ser un niño, sentado en el asiento trasero del coche de sus padres. Se reían, discutiendo su próximo cumpleaños. Luego, un chirrido de neumáticos, una luz cegadora. Silencio. Diego parpadeó, obligándose a volver al presente. Esa noche lo había cambiado todo. En un momento tenía una familia. Al siguiente, estaba solo, arrojado al mundo frío e implacable del orfanato San Marcos. La vida en el orfanato había sido brutal. Diego aprendió rápidamente. La vulnerabilidad era una debilidad. Una debilidad que juró que nunca volvería a tener. Esa noche había marcado toda la existencia de Diego Castellanos. Había aprendido por las malas que la vulnerabilidad era una debilidad, algo que la gente podía explotar. Construyó muros alrededor de su corazón, jurando no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para volver a herirlo. A medida que crecía, esa determinación se endureció hasta convertirse en una obsesión. Sobresalió en la escuela, ganando una beca para una prestigiosa universidad, donde descubrió dos cosas: su talento innato para los bienes raíces y su insaciable hambre de éxito. Nada más salir de la universidad, Diego consiguió un puesto de nivel inicial en una empresa inmobiliaria de tamaño medio. Trabajó incansablemente, a menudo durmiendo en su escritorio, impulsado por el miedo al fracaso. Su ambición despiadada no pasó desapercibida. El dueño de la firma y un veterano de la industria lo tomaron bajo su protección, moldeándolo hasta convertirlo en un poderoso magnate inmobiliario en ciernes. Pero fue durante esta tutoría cuando Diego tomó su primera decisión éticamente dudosa. Una familia con dificultades estaba al borde del embargo. En lugar de ofrecerles opciones, Diego vio una oportunidad. «Podemos darle la vuelta a esta propiedad rápidamente», le dijo a su jefe. «El margen de beneficio es demasiado bueno para dejarlo pasar». El trato se cerró. La familia perdió su hogar. Diego se embolsó su primera victoria real. La culpa lo carcomió, pero la emoción de la victoria la ahogó. Rápidamente aprendió a dejar de lado los rostros de aquellos a quienes desplazó, reemplazándolos con números en un balance. El éxito lo siguió como una sombra. Pronto conoció a Ricardo León,
un joven abogado perspicaz con una brújula moral inquebrantable. A pesar de sus diferentes perspectivas, se hicieron cercanos. Ricardo a menudo trataba de ser la voz de la razón, desafiando los instintos más despiadados de Diego. «Diego, no podemos hacer esto», argumentó Ricardo una tarde, agitando una carpeta gruesa con frustración. «Este acuerdo arruinará a estas personas. Lo perderán todo». La mandíbula de Diego se tensó. «Son solo negocios, Ricardo. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará». «Eso no lo hace correcto». Diego no respondió. Ya se estaba yendo, su mente en cosas más grandes. Tenía un imperio que construir. Pasaron los años y el imperio de Diego se expandió. Fundó Castellanos Desarrollos, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más influyentes en el mercado inmobiliario de Madrid. Sus métodos no siempre fueron éticos, pero eran innegablemente efectivos. Tenía una habilidad especial para explotar lagunas, aplicar presión en los lugares correctos, hacer desaparecer los obstáculos. Con cada trato, los muros alrededor de su corazón se hacían más altos. En la superficie, lo tenía todo. Dinero, poder, respeto. Pero cuando la ciudad dormía, cuando el ruido se desvanecía y se quedaba solo con sus pensamientos, algo oscuro lo carcomía. Fue durante uno de esos momentos de silencio que Diego Castellanos conoció a Laura cuando menos lo esperaba. Ella no era como las mujeres que solía encontrar, superficiales, egoístas, siempre persiguiendo el poder. Laura era diferente. Era amable, genuina, con una calidez que había derretido las defensas que él había pasado años construyendo. Por un tiempo, Diego se permitió creer. Tal vez, solo tal vez, con Laura, finalmente podría tener la familia que perdió hace tantos años. Tal vez ella podría llenar el vacío dentro de él. Pero a medida que pasaban los años y Laura no lograba concebir, esos viejos miedos regresaron. La conexión profunda que una vez anheló ahora lo aterrorizaba. No podía permitirse la vulnerabilidad. Era más fácil retirarse detrás de su fortaleza de riqueza y poder. Más fácil convencerse de que su imperio inmobiliario era todo lo que importaba. Sentado solo en su oficina, Diego miró la foto de boda enmarcada en su escritorio. Él y Laura, congelados en el tiempo, sonriendo como si realmente creyeran en él para siempre. Recordó la esperanza que sintió ese día, la promesa de algo diferente, una vida llena de amor, no solo ambición. Con un movimiento rápido, golpeó el marco boca abajo. Ese hombre se había ido. Había sacrificado demasiado para dejar que las emociones se interpusieran en su camino. Su imperio era su legado, y no dejaría que nadie, ni siquiera Laura, lo amenazara. El zumbido agudo del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. «Señor Castellanos, su cita de las 12 ya está aquí». Diego se enderezó la corbata, forzando su rostro a la máscara de confianza que tan bien llevaba. «Que pase». Más tarde esa noche, Diego agitó un vaso de whisky en su mano mientras se recostaba en su sillón de cuero. Frente a él, Sofía se reclinaba en el sofá, con la mano ligeramente apoyada en su incipiente barriga. «Deberíamos empezar a buscar colegios», reflexionó, desplazándose por su teléfono. «Solo lo mejor para nuestro pequeño heredero». Diego asintió. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «Por supuesto. Nada más que lo mejor para mi hijo». Esto era lo que siempre había querido, un heredero para su imperio, alguien que continuara con su legado. Con Sofía, todo parecía encajar perfectamente. «Deberíamos celebrarlo», declaró Diego, dejando su vaso. «Cena en el taller esta noche».
Los ojos de Sofía brillaron. «Perfecto. Me pondré ese vestido nuevo que me compraste». Mientras se deleitaban en su lujo al otro lado de la ciudad, Laura Fuentes se enfrentaba a una realidad muy diferente. 3. La semilla de la esperanza. Las duras luces fluorescentes del refugio de mujeres parpadeaban sobre Laura mientras yacía despierta, mirando el techo. El delgado colchón debajo de ella no amortiguaba el suelo frío y duro. Los sollozos ahogados de otra mujer en la cuna contigua llenaban la tranquila noche. ¿Cómo había terminado aquí? Hace solo unos días vivía en una mansión, asistía a galas benéficas. Ahora no tenía nada. El delgado colchón apenas amortiguaba a Laura Fuentes del suelo duro, y los suaves sollozos de las otras mujeres en el refugio llenaban el aire. Hace solo unos días había vivido en una mansión, asistiendo a galas benéficas, envuelta en la ilusión de seguridad. Ahora estaba sin hogar, sin dinero y completamente sola. Su mano se deslizó hacia su estómago, un hábito que había desarrollado inconscientemente durante los últimos días. Algo se sentía diferente, pero no podía identificarlo. A la mañana siguiente, después de un desayuno escaso, Laura caminó hasta una clínica gratuita. Se sentó rígidamente en la silla desgastada, con los dedos agarrando el dobladillo de su suéter mientras la doctora hablaba. Estaba embarazada. Una ola fría de shock la invadió. Mientras la doctora explicaba sus opciones, los pensamientos de Laura se dispararon. ¿Debería decírselo a Diego? ¿La recuperaría? ¿O asumiría que estaba tratando de manipularlo? Esa noche apenas durmió. Por la mañana, había tomado su decisión. Diego Castellanos no merecía saberlo. Este bebé era suyo, y encontraría la manera de sobrevivir sin él. Con renovada determinación, Laura se lanzó a las calles en busca de trabajo. Pero sin experiencia reciente y sin estar dispuesta a usar el nombre de Diego como referencia, el rechazo tras rechazo la agotó. «Lo siento», dijo un gerente, con tono arrepentido. «Pero necesitamos a alguien con más experiencia». Laura asintió, tragándose el nudo en la garganta mientras salía al frío. Mientras pasaba junto a un concurrido café, escuchó a dos mujeres hablar. «¿Te enteraste? El taller está contratando camareros. El sueldo no es genial, pero las propinas son sólidas». La esperanza parpadeó en el pecho de Laura. No era mucho, pero era un comienzo. Al otro lado de la ciudad, Diego Castellanos operaba en una realidad completamente diferente. El rico CEO irrumpió en su oficina. Su presencia electrizaba el aire. «Quiero que ese trato se cierre antes del viernes», le ladró a un interno tembloroso. «Sin excusas». Desde la puerta de su oficina, Ricardo León frunció el ceño. «Los estás presionando demasiado, Diego». Diego se burló, ajustándose los puños de su traje. «Estos son negocios, Ricardo. Si no pueden manejarlo, no pertenecen aquí». Ricardo suspiró, viendo a su amigo hundirse más profundamente en la arrogancia. Cuanto más poderoso se volvía Diego, más despiadado era. Era intocable, imparable. Nada podía interponerse en su camino. Mientras tanto, Laura estaba aprendiendo humildad. Después de un agotador proceso de entrevista, finalmente consiguió un puesto en el taller. Las horas eran largas, el trabajo agotador, pero ella se lanzó a ello con todo lo que tenía. «Lo estás haciendo muy bien», la animó el jefe de camareros después de un turno ajetreado. Por primera vez en semanas, Laura se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir su vida. 4. El encuentro que reabre la herida. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Sara, la jefa de cocina, a Laura después de un turno agotador. Una pequeña chispa de orgullo parpadeó en su pecho. Habían pasado semanas desde que comenzó a trabajar en el taller,
y por primera vez en mucho tiempo sentía que se estaba sosteniendo por sí misma. El malestar matutino era brutal, pero se esforzaba, decidida a mantener su trabajo. Finalmente se estaba adaptando a esta nueva vida, finalmente creyendo que podía hacerlo, hasta que todo volvió a cambiar. Era un ajetreado sábado por la noche, y Laura se apresuraba entre las mesas cuando escuchó una risa familiar. Su corazón se detuvo. En la mesa de la esquina estaban Diego y Sofía, chocando copas de champán, riendo como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Parecían la pareja perfecta. La habitación giró. La bandeja de Laura se tambaleó peligrosamente en su agarre. No podía respirar. ¡Laura! La voz de Sara cortó la niebla. Apenas logró asentir antes de que sus rodillas flaquearan. Sara la atrapó justo a tiempo. Vamos a la parte de atrás. Laura contuvo la respiración mientras pasaban junto a la mesa de Diego, pero él estaba demasiado absorto en Sofía para notar la conmoción. En la cocina, se desplomó en una silla, con las manos temblando. «Lo siento», susurró. Sara le frotó el hombro. «No te preocupes. ¿Te sientes mal?» «La gripe ha estado circulando». Laura asintió, agradecida por la excusa, aunque en el fondo sabía la verdad. Volver a ver a Diego le había dolido, pero también había encendido algo dentro de ella, una feroz determinación. Ella sobreviviría a esto. Ella prosperaría, y lo haría todo sin Diego Castellanos. Al otro lado de la ciudad, Diego caminaba por su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. «Escucha, García. Necesito que cambies esos informes medioambientales. Baja los niveles de contaminación». «Pero, señor Castellanos», protestó la voz vacilante al otro lado, «eso es ilegal». «No nos atraparán», espetó Diego. «Este acuerdo vale millones». Colgando, se recostó en su silla. Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. El proyecto de desarrollo Rivera aseguraría su lugar entre la élite. Unos pocos números retocados eran un pequeño precio a pagar por el poder. Mientras tanto, Laura se esforzaba en otro turno en el taller. Su creciente barriga hacía más difícil maniobrar entre las mesas. «¡Cuidado!», espetó el cliente mientras apenas evitaba derramar agua sobre él. «Lo siento mucho», murmuró, con las mejillas ardiendo. Al meterse en la cocina, escuchó a dos camareros susurrar. «¿Cuánto tiempo crees que la mantendrá Sara? Se está ralentizando». Las manos de Laura se apretaron. Se negó a ser una víctima, ni de Diego, ni de nadie. 5. El desafío y la caída inminente. Las manos de Laura temblaban mientras cargaba otra bandeja. El peso se sentía más pesado de lo habitual. A solo unos metros de distancia, dos camareros susurraban. «¿Cuánto tiempo crees que la mantendrá Sara? Apenas puede llevar una bandeja ya». Su estómago se revolvió, pero mantuvo la cabeza gacha. Necesitaba este trabajo. No podía permitirse perderlo ahora. Al otro lado de la ciudad, Diego Castellanos estaba teniendo una noche mucho mejor. El magnate inmobiliario entró con confianza en la sala de conferencias, donde los inversores esperaban ansiosos su presentación. «Caballeros», anunció, con la voz llena de autoridad, «tengo noticias fantásticas. Los informes medioambientales han llegado. Rivera está oficialmente lista para el desarrollo». Pintó una visión de condominios de lujo, centros comerciales de alta gama y espacios de oficinas exclusivos. Los inversores asintieron con aprobación. La promesa de riqueza brillaba en sus ojos, pero desde la esquina de la sala, Ricardo León permaneció en silencio. Su ceño estaba fruncido. Más tarde, acorraló a Diego en su oficina. «Necesitamos hablar de Rivera»,
La sonrisa de Diego se desvaneció. ¿Qué pasa con eso? Ricardo cerró la puerta. He visto los informes originales. Sé lo que hiciste. La mandíbula de Diego se tensó. Son solo negocios, Ricardo. Nadie va a salir herido. ¡Nadie va a salir herido! La voz de Ricardo se alzó con incredulidad. ¿Qué pasa con las familias que vivirán en terrenos contaminados? ¿Los trabajadores expuestos a esos químicos? Diego se burló. Los niveles apenas superan los límites legales. Estás exagerando. Ricardo golpeó con la mano el escritorio. Este no eres tú. ¿Qué pasó con el tipo que quería marcar la diferencia? La expresión de Diego se volvió fría. Ese tipo creció. Este es el mundo real, Ricardo. Si no puedes manejarlo, tal vez no perteneces aquí. La sala se sumió en un tenso silencio. Años de amistad se tensaban bajo la ambición despiadada de Diego. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a su propia batalla en el taller. Mientras luchaba por llevar una bandeja particularmente pesada, escuchó a Sara y al gerente del restaurante hablar en voz baja. «No podemos mantenerla mucho más tiempo», suspiró el gerente. «Se está convirtiendo en una carga». A Laura se le encogió el corazón, pero luego una extraña sensación de determinación se apoderó de ella. Se había enfrentado a cosas peores. Podría con esto. Enderezando los hombros, se adelantó. «Disculpen», dijo, con la voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban dentro de ella. «No pude evitar escuchar. Entiendo sus preocupaciones, pero les aseguro que puedo hacer este trabajo». El gerente dudó. «Señorita Fuentes, agradecemos su esfuerzo, pero deme 2 semanas», interrumpió Laura. «Si no puedo seguir el ritmo, renunciaré». Sin indemnización. Sara y el gerente intercambiaron miradas. Finalmente, Sara asintió. ¿2 semanas? Laura exhaló. La determinación ardía en su pecho. No se rendiría sin luchar. Laura se alejó de la conversación, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo desconocido. Fuerza. Había luchado por sí misma, algo que nunca había hecho antes. Al otro lado de la ciudad, Diego Castellanos celebraba su última victoria. El acuerdo de Rivera estaba casi cerrado, y brindó con Sofía, deleitándose con su éxito. Su teléfono vibró. Era Ricardo. «Diego, no puedo ser parte de esto nunca más». «Renuncio». Diego se quedó mirando el mensaje. Una mezcla de frustración y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento lo invadió. Pero lo apartó. Había llegado demasiado lejos para empezar a dudar de sí mismo ahora. «¿Tu pérdida?», murmuró, tirando su teléfono sobre la mesa. Los ojos de Sofía parpadearon con curiosidad. «¿Todo bien, cariño?». Diego forzó una sonrisa. «Todo bien. Ricardo se va de la empresa. Eso es todo». Su expresión se iluminó. «¿Eso significa que puedo quedarme con su oficina? Tiene una vista mucho mejor que la mía». Diego asintió distraídamente. Su mente ya estaba en el próximo trato, la próxima conquista. Más tarde esa noche, mientras Diego dormía, Sofía se deslizó en su oficina en casa. Había notado que actuaba en secreto últimamente, cerrando cajones con llave, estableciendo contraseñas en sus archivos. Sus instintos le decían que algo andaba mal. Sus ojos se posaron en una carpeta etiquetada como Rivera Confidencial. Mirando por encima del hombro, la abrió con cuidado. Se le cortó la respiración. Esto era grande. Esto podría cambiarlo todo. Una lenta sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. El imperio de cristal de Diego Castellanos estaba a punto de hacerse añicos, y ella estaría allí para recoger los pedazos. 6.
La amenaza de la amante. A la mañana siguiente, Sofía entró en su oficina, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol pulido. «Diego, cariño», arrulló, una sonrisa coy en sus labios. Diego apenas levantó la vista de su ordenador. «¿Qué pasa?» «Necesitamos hablar de mi nuevo puesto en la empresa». «¿Nuevo puesto? ¿De qué estás hablando?» Su ceño se frunció. Su sonrisa se agudizó. «Bueno, con Ricardo fuera, creo que es hora de que asuma más responsabilidades. Después de todo», se acarició el estómago. «Llevo a tu heredero». La expresión de Diego se oscureció. «Sofía, no estás cualificada para el trabajo de Ricardo». Ella ladeó la cabeza. «Oh, creo que descubrirás que estoy cualificada para muchas cosas». Deslizando la carpeta Rivera Confidencial sobre su escritorio, observó cómo su rostro palidecía. Diego la abrió de golpe. Dentro estaban los informes medioambientales originales. «¿De dónde sacaste esto?» Su voz era baja, cortante. Sofía se encogió de hombros. «¿Importa? Lo que sí importa es lo que yo podría hacer con ellos». Un sudor frío recorrió la frente de Diego. Estaba acorralado. Mientras tanto, en el taller, Laura estaba en medio de otro agotador turno. Mientras se apresuraba a entregar un pedido, una ola de náuseas la golpeó. Laura tropezó, casi dejando caer su bandeja. Sara estaba a su lado en un instante. «Uf, cuidado», dijo Sara. Laura se giró, con el rostro ardiendo de vergüenza. «Lo siento mucho, Sara. No sé qué acaba de pasar». Los ojos de Sara se entrecerraron, escaneando el rostro pálido de Laura y la forma en que su mano se posaba instintivamente sobre su estómago. «Ven conmigo», dijo, llevando a Laura a la sala de descanso. Una vez dentro, Sara se cruzó de brazos. «¿De cuánto estás?» «Yo... ¿Qué?» «El embarazo», dijo Sara en voz baja. «¿De cuánto estás?» A Laura se le cortó la respiración. «Unos 3 meses», susurró. Para sorpresa de Laura, el rostro de Sara se suavizó. «¿Lo sabe el padre?» Laura negó con la cabeza. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Le contó a Sara todo. Cómo Diego la había echado. Cómo había luchado por reconstruir su vida y cómo se negaba a dejar que él controlara su futuro. Durante un largo momento, Sara no dijo nada. Luego, para sorpresa de Laura, la abrazó. «Escúchame», dijo Sara con fiereza. «No estás sola en esto. Tienes mi apoyo». Laura se apartó, aturdida. «¿Por qué?» Los ojos de Sara se oscurecieron con el recuerdo. «Porque hace 15 años yo era tú». Mientras Sara compartía su propia historia de abandono, Laura sintió que se formaba una conexión. Por primera vez desde aquella noche de tormenta, no se sentía tan sola. Al otro lado de la ciudad, Diego Castellanos tenía sus propios problemas. Las amenazas de Sofía eran cada vez más frecuentes, sus demandas más irrazonables. «Creo que debería asistir a la reunión de la junta directiva mañana», anunció una noche. La paciencia de Diego se agotó. «Basta, Sofía. Eres mi asistente y la madre de mi hijo. Nada más». Sus ojos brillaron peligrosamente. «Cuidado, Diego. No querrás que ciertos documentos caigan en las manos equivocadas, ¿verdad?» Mientras Sofía salía furiosa, Diego se hundió en su silla, frotándose las sienes. ¿Cómo había perdido el control de todo? La noche siguiente, decidió despejarse cenando en el taller. No se dio cuenta de que Laura se agachaba detrás de la barra, con el corazón latiéndole en el pecho. «Mesa para uno», le dijo Diego a la anfitriona. Laura se asomó por la esquina, conteniendo la respiración. Por un momento, mientras se sentaba, parecía cansado, estresado, casi humano.
un atisbo de simpatía cruzó su corazón. Luego recordó la noche en que él la había echado. Su determinación se endureció. Sara apareció a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Sara. Laura respiró hondo, enderezó su postura y asintió. Lo estoy. Ya no controla mi vida. Sara le dio un apretón tranquilizador en el hombro. Esa es mi chica. Ahora, superemos este turno. Tengo una receta de tarta de chocolate asesina para enseñarte después. Mientras Laura se movía por el restaurante, evitó hábilmente la mesa de Diego. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Confianza. Estaba más fuerte que antes. Y lo más importante, no estaba sola. Mientras tanto, Diego miraba su menú sin realmente leerlo. Su imperio estaba construido sobre cimientos inestables, y sabía que Sofía tenía el poder de hacerlo añicos. Necesitaba un plan rápido. A medida que se desarrollaba la noche, los caminos de Laura y Diego casi se cruzaron varias veces. Cada casi fallo le aceleraba el corazón, pero ella logró mantenerse a distancia. Finalmente, Diego se fue, ajeno a su presencia. Laura exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sara sonrió a su lado. Lo hiciste bien, niña. Ahora, ¿qué me dices de esa tarta de chocolate? Laura la siguió hasta la cocina, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría construir una nueva vida para ella y su bebé. 7. La confrontación en el taller. A la noche siguiente, Diego Castellanos se enderezó la corbata al entrar en el taller. Esta reunión de negocios era crucial. El trato sobre la mesa podría asegurar su posición como inversor exitoso, y necesitaba estar en la cima de su juego. Señor Castellanos, sus invitados ya están sentados, le informó la anfitriona, llevándolo a una mesa de esquina privada. Mientras caminaba por el restaurante, sus ojos agudos recorrieron la sala. Entonces, de repente, se congeló. Al otro lado de la sala, una figura familiar se movía entre las mesas, equilibrando una bandeja de bebidas, Laura. Por un momento, Diego pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no, realmente era ella. Su exesposa estaba inconfundiblemente embarazada. Se le cayó el estómago. Laura estaba aquí, trabajando como camarera y llevando a un niño. ¿Cómo es posible, señor Castellanos? Uno de sus invitados a la cena se puso de pie, extendiendo la mano. ¿Está todo bien? Diego se obligó a volver a la realidad, enmascarando su shock con una sonrisa suave. Sí, por supuesto. ¿Empezamos? Pero a medida que la reunión continuaba, le resultaba cada vez más difícil concentrarse. Su mente seguía desviándose hacia Laura, observando cómo trabajaba en la sala sin esfuerzo, tomando pedidos, equilibrando bandejas. Laura, por su parte, se había dado cuenta de Diego en el momento en que entró. Su corazón casi se detuvo, pero se obligó a seguir trabajando. No dejaría que él la hiciera tambalear. Ya no. Laura se negó a dejar que Diego viera cuánto le afectaba su presencia. A medida que avanzaba la noche, su distracción se hizo dolorosamente obvia. Tropezó con las explicaciones, perdió el hilo de sus pensamientos y 2 veces casi derramó su vaso de agua. Señor Castellanos, dijo finalmente uno de los inversores, preocupado. Tal vez deberíamos reprogramar. Diego abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar intervino. Diego, cariño, qué sorpresa. Sofía se pavoneó hasta la mesa, su embarazo ahora inconfundible. Colocó una mano posesiva sobre el hombro de Diego. Me estaba reuniendo con unas amigas para cenar y casualmente te vi aquí. Diego se puso rígido bajo su toque. Sofía,
No es un buen momento. Estoy en una reunión. Su sonrisa se mantuvo fija, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. Oh, lo siento mucho. No quise interrumpir. Mientras Sofía continuaba una conversación educada con los inversores, la mirada de Diego volvió a Laura. Para su shock, ella se dirigía hacia su mesa. «Buenas noches», dijo, con la voz firme. «¿Puedo traerles algo más?» La mesa se quedó en silencio. Diego la miró fijamente. Una tormenta de emociones cruzó su rostro. Shock. Culpa. Algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Sofía se recuperó primero. «Vaya, vaya, si no es la ex señora Castellanos sirviendo mesas ahora, ¿verdad? ¡Qué pintoresco!». Laura levantó la barbilla ligeramente. «Prefiero considerarlo un trabajo honesto, señora Castellanos», replicó con suavidad. «Ahora, ¿puedo traerles algo o solo están aquí para causar una escena?» El rostro de Sofía se oscureció, pero antes de que pudiera responder, uno de los inversores se aclaró la garganta. «Tomaré otro scotch», dijo. Laura asintió, ignorando el intento de Diego de captar su mirada. «Enseguida, señor». Mientras se alejaba, Diego sintió una mezcla inquietante de emociones. Orgullo por su compostura, vergüenza por sus propias acciones y un malestar carcomedor por las decisiones que había tomado. El resto de la cena pasó borroso. Los inversores se fueron poco impresionados con la actuación distraída de Diego. Sofía salió furiosa después de una acalorada discusión susurrada. Finalmente, Diego se sentó solo, viendo a Laura continuar con su turno. Cuando el restaurante se vació, se encontró caminando hacia la barra. «Laura», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» Ella se giró, con el rostro indescifrable. «Estoy trabajando, Diego. Algunos de nosotros tenemos que ganarnos la vida». «Por favor», dijo, con la voz baja. «Solo 5 minutos». Laura suspiró. «Mi turno termina en 10. Te veo afuera». Esos 10 minutos se sintieron como una eternidad. Cuando Laura finalmente salió, Diego apenas la reconoció. Se había ido la socialité pulcra. En su lugar estaba una mujer que irradiaba una fuerza tranquila. «¿Por qué no me lo dijiste?», espetó, señalando su estómago. La mano de Laura se posó instintivamente sobre su vientre. ¿Habría marcado la diferencia? Diego abrió la boca y luego la cerró. No tenía respuesta. «Eso pensé», dijo Laura en voz baja. «Adiós, Diego». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Diego inmóvil en la acera, su mundo cuidadosamente construido, comenzando a desmoronarse. Sin que ellos lo supieran, Sofía estaba sentada en su coche al otro lado de la calle, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, la mandíbula apretada, mientras veía la mirada de Diego posarse en Laura. «¿Te arrepientes de esto, verdad, Diego Castellanos?», siseó por lo bajo. Sus dedos se movieron sobre su teléfono. Si ella iba a caer, se lo llevaría con ella. Tocó una carpeta en su pantalla etiquetada como «Evidencia Rivera» y marcó un número. 8. La caída del imperio. Diego se apresuró a entrar en su oficina, su teléfono sonando sin parar. Su asistente lo interceptó, con el rostro pálido. «Señor Castellanos, hay un periodista de El País en la línea 1. Está preguntando por Rivera». A Diego se le heló la sangre. Agarró el teléfono. «Castellanos al habla». «Señor Castellanos», dijo el reportero con suavidad, «hemos recibido algunos documentos interesantes sobre el proyecto Rivera. ¿Quiere comentar algo sobre los informes medioambientales alterados?» Su mente se aceleró. ¿Cómo se habían enterado? Entonces lo entendió. Sofía. «Sin comentarios», gruñó, colgando el teléfono. En cuestión de horas, su mundo comenzó a desmoronarse.
Más periodistas llamaron. Los inversores exigieron respuestas. La junta directiva programó una reunión de emergencia. Diego caminó por su oficina, ladrando órdenes a su teléfono. «No me importa lo que cueste. Cierra esto ahora». Pero era demasiado tarde. Por la tarde, los titulares gritaban el escándalo en todos los principales medios de comunicación. Castellanos Desarrollos acusada de encubrimiento ambiental. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Deberías haberme tratado mejor. Este es solo el comienzo». Mientras Diego luchaba por contener el daño, Laura se enfrentaba a su propia crisis. Estaba en medio de un turno en el taller cuando un dolor agudo la atravesó el abdomen. Se le cortó la respiración. La bandeja en sus manos se estrelló contra el suelo. Sara estuvo a su lado en un instante. «Laura, ¿qué pasa?» Laura se agarró el estómago, con el rostro contraído por el dolor. «Algo anda mal con el bebé». Sara no dudó. «Estoy llamando a una ambulancia». En el hospital, los médicos se apresuraron a atender a Laura. Sara caminó por la sala de espera, sintiéndose impotente. Mientras tanto, Diego estaba sentado en su oficina mirando su teléfono, mientras su imperio se derrumbaba a su alrededor. Diego estaba en medio de una acalorada reunión de la junta directiva cuando su teléfono volvió a sonar. Apenas miró la pantalla, esperando otro reportero, pero el nombre le cortó la respiración. «El taller», dudó antes de contestar. «Señor Castellanos, soy Sara de El Taller. Laura ha sido llevada al Hospital Metropolitano General. Hay complicaciones con su embarazo». El mundo se inclinó bajo él. Laura, el bebé, su bebé. «Tengo que irme», murmuró, poniéndose de pie abruptamente. «Diego, no hemos terminado aquí», espetó uno de los miembros de la junta, pero él ya estaba fuera de la puerta. Mientras se dirigía al hospital a toda velocidad, el caos se arremolinaba en su mente. Su imperio cuidadosamente construido se tambaleaba al borde del colapso. Su reputación estaba hecha jirones, y ahora Laura, la mujer que había echado, y su hijo por nacer, estaban en peligro. Por primera vez en años, Diego sintió el peso aplastante de sus decisiones. Las mentiras, las manipulaciones, la gente que había utilizado para llegar a la cima. ¿Para qué había servido todo? En el momento en que irrumpió por las puertas de la sala de urgencias, apenas respiró antes de correr hacia la recepción. «¡Laura Fuentes!», jadeó. «¿Dónde está?» «¿Es usted familiar?», preguntó la enfermera, mirándolo con cautela. Diego dudó. ¿Qué era él para Laura ahora? Yo soy el padre del bebé». La expresión de la enfermera se suavizó mientras señalaba una sala de espera. Allí vio a Sara, con los brazos cruzados, que le devolvió la mirada con sorpresa y enojo. «¿Cómo está ella?», exigió. Los labios de Sara se apretaron en una línea fina. «¿Por qué te importa? La echaste, ¿recuerdas?». Diego se encogió ante la acusación. «Por favor», dijo en voz baja, «necesito saberlo». Sara suspiró. «Todavía están haciendo pruebas. El doctor sospecha preeclampsia. Es grave, Diego». Se le cayó el estómago. Diego se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había salido todo tan mal? Su teléfono volvió a sonar, pero lo ignoró. Nada importaba excepto Laura y el bebé. Pasaron horas antes de que un médico se acercara finalmente. «Señor Castellanos». Diego se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, ¿cómo están? Hemos estabilizado el estado de Laura», dijo el médico, «pero tendrá que permanecer hospitalizada durante el resto de su embarazo. Las próximas semanas son críticas». El alivio lo invadió. «¿Puedo verla?». El médico dudó. «Está preguntando por Sara». Diego sintió una punzada de agudo arrepentimiento, pero asintió. No tenía derecho a esperar nada de Laura.
Mientras Sara desaparecía en la habitación de Laura, Diego se hundió de nuevo en su silla. Su teléfono volvió a sonar. Un mensaje de texto de su asistente. La Junta votará suspenderte pendiente de investigación. Responde lo antes posible. Diego se quedó mirando el mensaje, sintiéndose extrañamente distante. Hace solo unos días, esto lo habría destruido. El pánico que había consumido a Diego durante días ahora se sentía insignificante comparado con lo que estaba sucediendo en esa habitación del hospital. Por primera vez en años, se enfrentó al vacío de la vida que había construido. Su imperio se estaba desmoronando y, lo que era peor, podría perder las únicas cosas que realmente importaban. Laura, su hijo. Mientras estaba sentado en la sala de espera estéril, Diego hizo un voto silencioso. Si se le daba la oportunidad, arreglaría las cosas. No por su reputación, no por su fortuna, sino por su familia. 9. La redención en el NICU. Sentado en su oficina a la mañana siguiente, Diego miró el reloj. En 30 minutos, tenía una reunión de la junta directiva crucial, la que podría determinar el destino de su empresa. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de abogados, equipos de relaciones públicas y ejecutivos aterrorizados. Pero su mente estaba en otra parte. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Su asistente se asomó. «Señor Castellanos, la junta se está reuniendo. Lo esperan en la sala de conferencias». Diego asintió distraídamente y se puso de pie, ajustándose la corbata. Su teléfono volvió a sonar. «Sara, Laura está preguntando por ti». Sin dudarlo, Diego cogió su abrigo. «Cancela la reunión», dijo, pasando junto a su atónita asistente. Su teléfono explotó con llamadas mientras se dirigía al hospital a toda velocidad. Las ignoró todas. Cuando llegó, Sara estaba fuera de la habitación de Laura, con los brazos cruzados. «Está teniendo un día difícil», advirtió. «Ten cuidado con lo que dices». Diego asintió y entró en silencio. Laura yacía pálida y agotada contra las almohadas. En el momento en que lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Preguntaste por mí», dijo en voz baja. Laura negó con la cabeza. «Le pedí a Sara que te mantuviera informado. No esperaba que vinieras». El silencio se instaló entre ellos. Diego se acercó a la cama. «Laura, lo siento mucho por todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿Incluso entiendes por lo que me hiciste pasar?» Su voz se quebró. «Lo perdí todo, Diego. Mi hogar, mi seguridad, mi dignidad». «Lo sé», dijo él, con la voz embargada por la emoción. «Me equivoqué. Dejé que la codicia y la ambición me cegaran ante lo que realmente importaba». Ella estudió su rostro con cuidado. «¿Y qué importa ahora?» «Tú», dijo sin dudar. «Tú y nuestro bebé. Nada más». La mano de Laura fue instintivamente a su estómago. «No es tan simple, Diego», susurró. «No puedes simplemente volver y esperar que todo esté bien». «Lo sé», dijo él. Y por primera vez realmente lo dijo en serio. «No espero el perdón. Solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien, de estar allí para ti y para nuestro hijo». Su teléfono volvió a sonar, pero él lo ignoró. «¿No vas a contestar eso?», preguntó Laura. Diego negó con la cabeza. «Nada es más importante que esta conversación». Por primera vez, Laura vio un atisbo del hombre del que se había enamorado hacía tantos años. Pero volver a confiar en él, eso era otra cosa. «Diego, aprecio que estés aquí», admitió. «Pero necesito tiempo. Todo esto es demasiado rápido». Él asintió. «Entiendo. Lo que necesites, estaré aquí».
Ninguno de los dos notó la tormenta gestándose afuera. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada en un café, una sonrisa de satisfacción en sus labios mientras pulsaba enviar en un correo electrónico. Adjuntaba todos los documentos incriminatorios que había reunido a lo largo de los años. Evidencia de los negocios turbios de Diego, la corrupción y las prácticas ilegales. En cuestión de horas, la historia explotó. Todos los principales medios de comunicación publicaron exposiciones sobre las actividades fraudulentas de Castellanos Desarrollos. Los inversores entraron en pánico. Las acciones se desplomaron. El imperio de Diego se estaba derrumbando en tiempo real, y él no se daba cuenta. Sentado junto a la cama de Laura, la realidad se estrelló cuando Ricardo irrumpió en la habitación del hospital, sin aliento y aterrorizado. «Diego», jadeó Ricardo, «tenemos un problema. Uno gordo». Diego frunció el ceño. «Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí?» La expresión de Ricardo era sombría. Sofía filtró todo. Diego, los archivos, los informes, la evidencia. Está en todas las noticias. El rostro de Diego se drenó de sangre. Miró a Laura, que observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. «¿Qué tan malo es?», preguntó en voz baja. Ricardo negó con la cabeza. «Es malo, Diego. La CNMV está involucrada. Se habla de cargos criminales». Diego se hundió en una silla, pasándose una mano por la cara. Todo lo que había construido, todo por lo que se había sacrificado, se había ido. «Diego», la voz de Laura era suave, vacilante. «¿Qué está pasando?» Él la miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y otra cosa. «Resolución». «Mi empresa se está cayendo a pedazos», admitió. «Todo por lo que trabajé se acabó». Ella lo estudió por un largo momento. «¿Qué vas a hacer?» El silencio se estiró entre ellos. Luego, Diego tomó su mano. «Me voy a quedar aquí», dijo. «Si me dejas». Los ojos de Laura se abrieron de sorpresa. «Pero tu empresa...» «Es solo una empresa», terminó Diego. «Perdí de vista lo que realmente importa durante demasiado tiempo. No cometeré ese error de nuevo». Mientras Diego estaba sentado allí, sosteniendo la mano de Laura, una extraña sensación de paz se apoderó de él. Su imperio yacía en ruinas, su reputación destrozada. Pero por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ricardo observó en silencio, las emociones parpadeando en su rostro. «Diego», dijo finalmente, «la Junta exige una reunión de emergencia. Votarán para destituirte como CEO». Diego no apartó la mirada de Laura. «Diles que renuncio. Con efecto inmediato». Ricardo dudó por un momento antes de asentir y marcharse. Diego se volvió hacia Laura. «Sé que tengo mucho que compensar», dijo en voz baja, «pero si me das una oportunidad, quiero estar aquí para ti, para nuestro bebé, para nuestra familia». Laura, dividida entre la cautela y el más mínimo atisbo de esperanza, le apretó la mano. «Un día a la vez, Diego. Un día a la vez». 10. La primavera de la familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El imperio de Diego Castellanos se desmoronó a medida que se intensificaban las investigaciones sobre Castellanos Desarrollos. Sus activos fueron congelados. Las asociaciones se disolvieron y el nombre que una vez inspiró respeto ahora solo traía escándalo. Sofía desapareció tan rápido como había entrado en su vida, dejando solo caos y una nota que simplemente decía: «Deberías haberme tratado mejor». A pesar de todo, Diego nunca se separó del lado de Laura. Dormía en una silla incómoda,
comía de máquinas expendedoras y atendía las llamadas de sus abogados en voz baja desde el pasillo. Laura lo observó, dividida entre la cautela y la admiración. El hombre de negocios arrogante y despiadado que una vez conoció se había ido, reemplazado por un hombre que parecía verdaderamente comprometido con el cambio. Una mañana, cuando Diego regresaba de comprar café, encontró la habitación de Laura en caos. Las enfermeras se apresuraban alrededor de su cama, y su rostro estaba contorsionado por el dolor. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz aguda por el pánico. Una enfermera se volvió hacia él. «Ha entrado en trabajo de parto. Es demasiado pronto. Estamos preparando una cesárea de emergencia». El mundo se inclinó. Era demasiado pronto. El bebé no debía nacer hasta dentro de un mes. Mientras llevaban a Laura hacia el quirófano, ella extendió la mano hacia él, agarrándose a la suya. «No me dejes», susurró, con miedo en los ojos. «Nunca más», prometió Diego, apretándole los dedos con fuerza. Dentro del quirófano, él se quedó a su lado, ofreciéndole el poco consuelo que podía mientras los médicos trabajaban. El pitido constante de las máquinas llenó el aire, voces urgentes moviéndose a su alrededor. Entonces, de repente, las paredes de la habitación parecieron cambiar, y Diego ya no estaba allí. Tenía 8 años de nuevo, sentado en la parte trasera del coche de sus padres. El chirrido de los neumáticos, el estallido de los cristales, el sonido de todo su mundo colapsando. El aterrador silencio se prolongó. Diego negó con la cabeza, obligándose a volver al presente. No podía romperse ahora. Laura lo necesitaba. «Quédate conmigo, Laura», instó, con la voz embargada por la emoción. «Eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». Su agarre en su mano se apretó cuando otra contracción la golpeó. «Tengo miedo, Diego», admitió. «Lo sé», susurró. «Pero estoy justo aquí. Estamos en esto juntos». Mientras los médicos trabajaban, Diego sintió que algo cambiaba dentro de él. Una protección tan feroz que casi le sacó el aire de los pulmones. Esta era su familia. Ya les había fallado una vez. No lo haría de nuevo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un pequeño llanto rompió la tensión. El corazón de Diego dio un vuelco. «Es un niño», anunció el médico, sosteniendo un pequeño bulto arrugado. Pero la alegría duró poco. Los llantos del bebé eran débiles. En segundos, el equipo médico se lo llevó rápidamente. «¿Qué pasa?». La voz de Laura estaba teñida de pánico. «¿Por qué no está conmigo?». La expresión del médico era grave. «Tiene problemas para respirar. Necesitamos llevarlo a la UCI neonatal inmediatamente». Cuando la puerta se abrió de golpe y el equipo salió corriendo, Diego dudó. Quería seguir a su hijo, pero no podía dejar a Laura. «Ve», dijo ella, sintiendo su batalla interna. «Ve con nuestro bebé. Asegúrate de que esté bien». Diego le dio un beso en la frente antes de apresurarse tras el equipo médico. Dentro de la UCI neonatal, se quedó indefenso mientras médicos y enfermeras trabajaban en su frágil hijo. Tubos y monitores rodeaban al pequeño bebé. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Todos los muros que había construido, toda la distancia emocional que había mantenido cuidadosamente, se derrumbaron en un instante. Las lágrimas se deslizaron por su rostro mientras colocaba una mano temblorosa sobre la incubadora. «Hola, pequeño», susurró. «Soy tu papá». Su voz se quebró. «Sé que metí la pata antes de que llegaras, pero prometo que voy a ser mejor. Solo necesito que sigas luchando, ¿de acuerdo?». Las horas se desdibujaron mientras Diego se turnaba entre la UCI neonatal y la habitación de Laura, dando noticias y ofreciendo el
poco consuelo que podía. A pesar de su propia recuperación, Laura insistió en que la llevaran a la UCI neonatal en el momento en que pudo. Cuando vio a su hijo por primera vez, se echó a llorar. «¡Es tan pequeño!», sollozó. Diego la rodeó con un brazo, abrazándola fuerte. «¡Pero es fuerte!», le aseguró. Igual que su mamá. Mientras estaban allí, viendo a su hijo luchar por su vida, sucedió algo más. La distancia entre ellos comenzó a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, no eran solo dos personas unidas por el pasado. Eran una familia. Los muros entre ellos se desmoronaron lentamente, reemplazados por algo más fuerte, un amor compartido por su hijo. Los días se convirtieron en semanas. Su bebé se hizo más fuerte. Primero, le quitaron el respirador, luego lo sacaron de la incubadora. Finalmente, Laura lo sostuvo por primera vez. Mientras Diego la veía acunar a su hijo, una abrumadora sensación de paz lo invadió. Su alguna vez poderoso imperio se había ido, su reputación destrozada. Pero nada de eso importaba. Todo lo que realmente importaba estaba justo allí. «¿Cómo deberíamos llamarle?», preguntó Laura, mirándolo. Diego dudó. Luego habló. «¿Qué tal, Miguel? Como mi padre». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Laura. «Miguel Castellanos. Me gusta». Sentados juntos, una familia por fin, Diego supo que este no era un final. Era un comienzo. Tenía un largo camino por delante para compensar sus errores, pero por primera vez en años se sintió verdaderamente vivo. Con Laura y Miguel a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera después. 11. El valor de las personas, no del patrimonio. Diego Castellanos se paró ante el juez, con su abogado a su lado. La sala del tribunal estaba llena. Los periodistas ocupaban cada asiento, ansiosos por presenciar la caída de uno de los empresarios más notorios de Madrid. «Señor Castellanos», resonó la voz del juez, «dada su cooperación y la falta de antecedentes penales previos, el tribunal está dispuesto a aceptar su acuerdo de culpabilidad». Diego se quedó inmóvil mientras el juez continuaba. No cumplirá tiempo en la cárcel. Sin embargo, debe completar 2.000 horas de servicio comunitario y pagar una multa considerable. ¿Acepta estos términos? Diego asintió solemnemente. «Sí, su señoría». Al salir del juzgado, los periodistas lo rodearon, gritando preguntas. Los ignoró. Su mente ya estaba en el lugar donde realmente necesitaba estar. El hospital, donde Laura y Miguel esperaban. Cuando llegó, Laura estaba sentada junto a la cuna de su hijo, vigilándolo. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Sin tiempo de cárcel», respondió Diego, exhalando. «Pero tengo mucho servicio comunitario por delante». Laura asintió, su atención volviendo a Miguel. «Se está haciendo más fuerte cada día», susurró. Diego se acercó, apoyando una mano en la cuna. «Hola, pequeño», murmuró. «Papá está aquí». Durante las siguientes semanas, Diego dividió su tiempo entre el hospital y su servicio comunitario ordenado por el tribunal. Fue asignado para enseñar emprendimiento a jóvenes en riesgo en barrios de bajos ingresos. Al principio, se sintió fuera de lugar. Para ellos, no era más que otro millonario caído, un hombre rico obligado a estar allí. Pero a medida que compartía su conocimiento de negocios y finanzas, vio que algo cambiaba, una chispa de curiosidad en sus ojos. Un día, por primera vez en su vida, Diego Castellanos se dio cuenta de algo. El éxito no se trataba de poder o dinero. Se trataba de las vidas que cambiabas en el camino. Incluso mientras Diego intentaba demostrar que había cambiado,
Laura no estaba lista para perdonarlo todavía. Había pasado demasiadas noches llorando por el hombre que solía ser. Demasiados días luchando por sobrevivir después de que él la echara. «Quiero perdonarte», admitió una noche mientras estaban sentados junto a su hijo. «Pero tengo miedo». Diego no la apresuró. Sabía que la confianza no era algo que se pudiera exigir. Era algo que tenías que ganarte. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Me pasaré el resto de mi vida demostrándote que ya no soy ese hombre». Y por primera vez, Laura creyó que lo decía en serio. Día a día, su relación comenzó a sanar. No eran una pareja de nuevo. Todavía no. Pero estaban aprendiendo a ser copadres, a confiar, a reconstruir lo que estaba roto. Entonces, una tarde, sonó el teléfono de Laura. Era Sara del taller. «Laura, he estado pensando», dijo Sara. «Cuando estés lista para volver, ¿cómo te sentirías al dirigir nuestro nuevo programa de repostería?» A Laura se le cortó la respiración. Durante meses se había sentido perdida, insegura de lo que le depararía el futuro. Ahora, por primera vez, vio un camino a seguir. «Sara, me encantaría». Diego tuvo una última prueba para demostrar en quién se había convertido. Un día, un viejo socio de negocios se acercó a él con una oportunidad. Una oportunidad para reclamar un acuerdo de inversión multimillonario, uno que lo pondría de nuevo en la cima. Era tentador, pero cuando miró al otro lado de la habitación del hospital, donde Laura estaba sentada con Miguel en sus brazos, supo que el poder y el dinero ya no lo definían. Rechazó el trato. Y en ese momento, Laura supo que él no era el mismo hombre que una vez se había alejado de su familia. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba. «Tal vez podríamos empezar de nuevo». Diego le tendió la mano. «Me gustaría eso». Por primera vez en años, se sintió verdaderamente rico. La historia de Diego y Laura nos enseña que no importa lo perdido que estés, el cambio es posible. Diego fue una vez un marido millonario egoísta, pero a través de la pérdida, el amor y la redención, se convirtió en un hombre mejor. ¿Qué piensan? ¿Puede la gente cambiar verdaderamente o algunos errores duran para siempre? Comenten abajo. Nos encantaría escuchar sus pensamientos. Si disfrutaron de esta historia, asegúrense de darle like, compartir y suscribirse para obtener más poderosas lecciones de vida e increíbles historias reales. Activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización.